Hay un tipo de vídeo para el que Internet no estaba preparado. No hablo de polémicas, ni de bromas pesadas, ni de sustos montados. Hablo de esos clips que empiezan como cualquier otro día, y sin hacer ruido, se convierten en prueba de algo. En un esto pasó de verdad que te deja con la garganta seca. La cámara se enciende. Empieza la rutina de siempre. El creador hace lo que lleva haciendo años: hielo, montaña, bosque, animales, vías, senderos. Y se nota esa confianza tranquila de quien cree que conoce su terreno. Pero la naturaleza no hace favores. Le da igual cuánta experiencia tengas. Le da igual cuántas veces hayas salido bien parado. Le da igual que te esté viendo gente. Solo le importan 4 cosas: temperatura, altura, velocidad y el momento exacto. Y el momento exacto es cruel, porque lo más peligroso casi nunca llega con señales claras. Llega con una tontería, un paso que cae un poco mal, una ráfaga justo cuando apoyas el pie donde no debes, un cambio de frío que convierte esto molesta en esto ya no se puede. Mucha gente ve contenido de aventura para sentir libertad, para notar el aire, el movimiento, el mundo abierto. Pero hay otro motivo, uno que casi nadie dice en voz alta, porque en el fondo sabemos que lo salvaje es honesto, no finge, no negocia, y no te da trato especial porque seas valiente. Hoy te voy a contar 6 historias. 6 creadores que vivían cerca del borde, no para llamar la atención, sino porque ahí era donde su vida tenía sentido. No salieron a convertirse en tragedia, salieron a crear, a grabar, a vivir. Y aún así, todas terminan con el mismo golpe. El mundo sigue como si no hubiera pasado nada, mientras quienes les querían se quedan mirando el silencio. Así que si estás escuchando esto tarde, con la luz baja, en ese modo de un video más y me duermo, quédate con una idea. Los clips más inquietantes no son los que te sobresaltan. Son los que parecen normales, hasta que dejan de serlo. La primera historia ocurre en Noruega, con un hombre que convirtió el frío y la soledad en costumbre. Trabajaba, llevaba una vida normal y cuando tenía tiempo libre, hacía lo que a muchos les gustaría: salir a la intemperie, pisar hielo, grabar planes tranquilos que por cámara parecen casi terapéuticos. Hasta que recuerdas lo que es el hielo de verdad. Eligió un sitio conocido, un embalse cerca de una localidad. En vídeo, esos paisajes de invierno siempre parecen seguros. Todo blanco, todo firme, todo no pasa nada. Además, él ya había estado allí, ya había hecho cosas parecidas. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan dura. Porque cuando alguien cae al agua helada y lo cuenta, el cerebro aprende una lección peligrosa. Empieza a creer que sobrevivir es cuestión de habilidad, cuando muchas veces es suerte que todavía no se ha acabado. Ese día, el hielo cedió. Lo que vino después no tuvo nada de épico. Fue simple y brutal: agua congelada, controlar el pánico como se pueda y luchar por volver a la superficie. Alguien oyó las llamadas. Se activó un rescate, llegó ayuda. Incluso lo trasladaron, y aún así no salió adelante. Para quienes le querían no encajaba, porque otras veces había vuelto. Porque en tu cabeza, si alguien ya escapó una vez de esa trampa, parece que va a poder siempre. Pero el hielo no tiene memoria. No le importa tu historial. Solo le importa el instante exacto en el que se rompe. Årets Jomfrutur, 2. desember. La segunda historia empieza casi sin palabras, y por eso se te mete más dentro. Hay creadores que no graban con gritos ni exageraciones. Dejan que hable el viento, la nieve, los pasos, la respiración dentro de una tienda. Y eso, cuando todo va bien, es precioso. Cuando todo va mal, es terrible. Era joven, con experiencia, obsesionado con las largas distancias. Meses de ruta, condiciones duras, un objetivo enorme.
Estaba en el norte de Suecia, en el tramo final de un viaje larguísimo. Le quedaba una noche y luego en teoría empezaba el camino de vuelta a casa. Pero el norte no entiende de metas. Una tormenta de nieve entró con una fuerza que te borra el mundo. Viento capaz de destrozar tela, nieve que se acumula sin parar, frío que convierte el tiempo en enemigo, porque no puedes esperar a que pase si la tormenta está desmontando tu refugio mientras tú sigues dentro. Intentó reforzar el campamento, intentó mantener el contacto, intentó sostener el control, y luego hizo algo que te deja claro lo serio que era. Llamó a emergencias y habló de heridas. Varias. Cuando por fin los equipos lograron llegar, la tormenta ya había hecho lo que mejor se le da: desordenar todo, borrar referencias, cambiar el paisaje, dejar preguntas donde antes había un plan. Su cuerpo apareció lejos del campamento inicial, y eso significa una cosa muy concreta. En algún momento, tuvo que abandonar el último sitio mínimamente seguro que tenía, porque falló, o porque quedarse ya era imposible. Y cuando caminas sin visibilidad, con frío y agotamiento, el mundo te puede tragar en minutos. No murió buscando aplausos. Murió persiguiendo una vida que, para él, tenía sentido. Y por eso golpea tanto. La tercera historia es distinta porque no termina con una respuesta. Termina con ausencia. No era un principiante, no era alguien jugándose la vida sin más. Tenía reputación de saber lo que hacía. Salió a una ruta que, siendo exigente, estaba pensada, preparada, medida. Un plan lógico para alguien con su experiencia. Dijo que volvería en pocos días. Y de pronto, silencio. Se acabaron los mensajes. Se acabaron las llamadas. Y cuando el tiempo pasa demasiado, la preocupación deja de ser preocupación y se convierte en una cosa fea, pesada, que no te deja respirar. Empezaron búsquedas, pasaron semanas, luego meses, y hay silencios que cambian a una familia para siempre. Con el tiempo apareció una pista, una mochila cerca del agua, medio escondida. Y ese objeto por sí solo construye teorías en la cabeza de cualquiera, que si intentó atajar cruzando un lago, que si resbaló, que si se hundió, que si el agua se lo quedó, como a veces hace el agua. Pero una teoría no es cierre, y cuando no hay cuerpo, la mente no deja de buscar. Esta es la clase de historia que se queda flotando, porque no se termina. Es como una frase cortada en mitad del monte, y el monte no devuelve explicaciones. La cuarta historia nos lleva a la montaña, que es preciosa y al mismo tiempo totalmente indiferente. Un creador estaba grabando en una zona espectacular de los Dolomitas, de esas que parecen de postal. En lugares así es fácil caer en la trampa de un pasito más y queda mejor.
Había una barrera marcada, una advertencia de las que mucha gente mira y piensa que es más orientativa que real. Más allá, hierba resbaladiza, ángulos feos y una caída que no perdona. Y lo peligroso es que allí el riesgo no se siente dramático, se siente silencioso, como si no pasara nada, hasta que pierdes agarre. Había llovido, el suelo estaba húmedo, en segundos el pie se fue, y en una pendiente fuerte no recuperas, aceleras, y cuando se termina la pendiente ya no decides nada. Llegó rescate rápido, pero la montaña no te cambia el tiempo por arrepentimiento. Esta historia sacudió a mucha gente, porque es el ejemplo perfecto de la línea que todos fingimos que no es tan fina, una decisión mínima por una toma mejor, y de pronto no queda futuro. La quinta historia va de alguien que llevaba años enseñando a convertir el miedo en respeto. Divulgador, educador, conservacionista. Una persona que trataba el riesgo con disciplina, no con espectáculo. Y aquí pasa algo que mucha gente no quiere aceptar. Saber mucho reduce las probabilidades, pero no las elimina. En un trabajo rutinario con una serpiente venenosa, ocurrió lo que nadie quiere que ocurra, una mordedura. Y encima se sumó lo imprevisible, una reacción alérgica extrema. Esto es lo que mucha gente no entiende de los accidentes con veneno. A veces no es solo el veneno, a veces es cómo responde el cuerpo. Y esa respuesta puede ser rápida, brutal y convertir minutos en un descenso sin frenos. Se hizo todo lo posible, pero el borde que llevaba toda la vida traduciendo a otros terminó alcanzándole a él. Y aún así, queda algo importante: el efecto de lo que enseñó. Porque cuando alguien logra que respetes a un animal en vez de entrar en pánico y hacer una barbaridad, esa enseñanza se queda en el mundo incluso cuando el que la dio ya no está. La última historia pertenece a las vías, uno de los mundos más mitificados y más implacables de la aventura moderna. Un cineasta viajero que convirtió los trenes de mercancías en una forma de mirar el país desde sus arterias ocultas. Vagones, estaciones industriales, pueblos perdidos y esos trayectos interminables que la mayoría ni imagina. Nunca lo vendió como «mira qué chulo y qué fácil». Al contrario, hablaba claro de lo mal que puede acabar.
Una escalera mal cogida, un salto a destiempo, un resbalón a velocidad, un segundo que no te da una segunda oportunidad. Y un día, el riesgo cobró su precio. Los detalles pueden variar según quien lo cuente, pero el final no. Un accidente mortal cerca de una zona complicada de las vías, un sitio donde el metal y la gravedad no negocian. Era joven, y aún así dejó algo raro, un archivo de mirada. Una forma de ver el movimiento desde dentro, no desde la distancia segura. Y eso, por muy bonito que sea, también te recuerda lo mismo. Lo que está grabado no es un personaje, es una vida real cruzando una línea real. Estas historias no están para idealizar el riesgo, están para decir la verdad. Lo salvaje es precioso, sí, pero no es suave. Y hasta la gente más preparada puede caer por un mal momento, un cambio brusco, un detalle fuera de control. Si te llevas algo de aquí, que sea esto. Respeta los elementos, respeta las señales, respeta los límites de tu cuerpo. Porque la naturaleza no cambia las reglas porque estés grabando. Y el próximo clip que veas puede que no sea otra historia más, puede que sea el último plano de alguien.